inicialmente en la primera programación, al menos la primera que yo vi, era Javier Zarzalejos, el director de la fundación, el que iba a moderar. Y luego los devenires políticos le han llevado al Parlamento Europeo, donde estará ahora votando, no sé si al presidente del Parlamento o a cualquier otro. Y me pidió que me hiciese yo cargo, y la verdad es que lo hice con mucho gusto, porque no siempre es fácil tener la ocasión de estar con dos personas con las cuales uno se puede, al menos yo, sentir muy a gusto, tanto en lo personal como en lo intelectual. Yo creo que tanto Valentí como Jordi son personas a las que siempre que he tenido la ocasión de escuchar a lo largo de los últimos años, no solo me ha resultado intelectualmente estimulante, sino que he de reconocer, me he sentido también muy próximo a su forma de pensar y de argumentar, con lo cual, en fin, muy a gusto. Y de lo que nos toca hablar, según nos indica el programa, es de Cataluña, que es un tema en sí mismo casi infinito e inabarcable, ¿no? Pero bueno, haremos lo que podamos en el rato que tenemos de aquí a la comida. Yo les decía ahora, antes de entrar, que sí me gustaría que antes de entrar en lo que es casi inevitable y de alguna manera más fácil, que es la rabiosa actualidad permanente, me atrevería a decir, del problema catalán, que nos aproximásemos quizá con un poquito más de distancia, con un poquito más de tacto, y que empleásemos por lo menos algunos minutos en ver alguna otra cosa que nos van a conducir naturalmente a Cataluña, pero que no es empezar hablando directamente de Cataluña. Y yo hay varias cosas que quería destacar para los que no tengáis la suerte de conocer a Valentí y a Jordi, ¿no? Empezando por Valentí Puig. Valentí es un personaje singular en el mundo de los escritores españoles, y me atrevería a decir más aún de los escritores en lengua catalana, ¿no? Lo es por muchas cosas. He visto en alguna fotografía que en la butaca de su casa le acompaña un retrato de Winston Churchill, lo que no es muy frecuente ni entre los políticos españoles, pero menos aún entre los intelectuales españoles. Le he escuchado alguna vez mostrar no sé si su admiración, pero en cualquier caso su debilidad, su cariño por un político como Cambó, que en fin no es precisamente un progresista encendido, que podría ser el referente clásico de la mayor parte de nuestros intelectuales. Y es un autor singular también porque conscientemente y de manera deliberada, entiendo yo, aunque él nos lo explicará, ha tocado todos los palos. Yo creo que es por lo que más le podemos conocer todos. Es un articulista desde hace décadas en los medios de comunicación más importantes de España, ha escrito en El País, en ABC, en La Vanguardia, en distintas etapas. Es un ensayista reconocido, ha escrito cuentos, es un poeta notable en lengua catalana, ha cultivado un género tan marginal, me atrevería a decir, como es el dietario en España, y además con notable éxito. Escribe novela, incluso ciencia ficción. Es decir, lo abarca todo como escritor, lo cual no es del todo frecuente. Y en esa amplia obra, como decía antes, está el ensayo político. Y ha escrito algunas obras muy interesantes que yo creo que son muy recomendables para los que estáis hoy aquí y os pueden interesar todas estas cosas. Yo me quería referir a una, pero hay más de una, ¿no? Pero es una obra que le define, creo yo, políticamente, que es moderantismo. Valentí Puig se autodefine como un moderado, como un conservador liberal, hecho por la experiencia, y algo me gustaría también, para arrancar, que nos hablases de eso, ¿no? Una experiencia vital inicial en Irlanda del Norte, en Londonderry, en los años duros de plomo,
con una experiencia también personal de conocer la Europa del Este antes de la caída del muro, con algunas lecturas importantes de otro autor admirado por Valentí, que es Pla, y alguna vez también he leído que te causa cierto impacto un artículo, una pequeña obra, ¿no?, sobre su conservadurismo, ¿no?, en la cual él analiza por qué lo es. Bueno, empezamos por ahí. Es decir, ¿por qué un mallorquín reafincado en Cataluña, ¿no?, de alguna manera, o afincado en Cataluña, termina siendo un conservador moderado a partir de ese mundo, que es una cosa, insisto, muy poco frecuente? Que se ha tendido durante mucho tiempo a confundir al conservador con el reaccionario. En términos religiosos, un poco es lo que ha ocurrido, que en lugar de vivir en un catolicismo liberal como Acton, por ejemplo, hemos vivido mucho en el integrismo religioso, ¿no? Aunque haya católicos liberales, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que España ha producido grandes conservadores. Si miramos, Jordi Canal, que es un sabio de la historia, me guardará de decir disparates, ¿no? Pero conservadores como Cánovas no creo que los haya en muchos países europeos. Es de una... abarca el pensamiento, es un hombre que además, como todo conservador, antepone la experiencia a la abstracción. Yo creo que eso es fundamental. Creo que el problema de la izquierda española y de alguna derecha dogmática es que siempre nos hemos alimentado más de ideología que de historia. Y yo creo que se aprende mucho más leyendo historia que no... Otro día leía, y acabo porque... otro día leía un monarca que tiene un reinado breve, muy buen reinado, que es Alfonso XII, ¿no? Y Alfonso XII, para volver a lo del conservadurismo, la restauración canovista, alfonsina, tiene un gran apoyo por la burguesía. Cuando había burguesía en Cataluña, la burguesía apoyó a eso. Y el gran periodista conservador de entonces y maestro era Mañé y Flaqué. Mañé y Flaqué fue cuando Cánovas envía a Sandhurst el manifiesto para que lo firme todavía príncipe. De paso, uno de esos dos mensajeros, el que pueda llegar a Sandhurst, pasa la noche en casa de Mañé y Flaqué. Bueno, es una anécdota, pero quiero decir que el conservadurismo en España ha tenido sus conexiones. Y ocurre lo mismo con Cambó. Cambó tuvo momentos de activista nacionalista que reconoce, y a veces incluso dice que ciertas cosas se han de deformar para que atraigan más a la gente, con lo que vemos ahora, imagínate. Y Cambó también pues, estuvo a punto de, una de las ocasiones fallidas para buscar un planteamiento de Cataluña razonable, era el entendimiento entre Cambó y Maura. Y eso falló. Y por eso también, como conservador, estoy en contra del determinismo, porque en estos momentos, luego ya hablaremos más, ¿no? Pero en estos momentos, por ejemplo, siempre haya, claro, visto con el a posteriori todo el mundo es muy sabio, ¿no? No, es que ya se deduce de un documento que escribió Pujol en el año 2000, no sé qué, se deduce todo lo que está pasando. Bueno, todo el mundo escribe documentos. Es decir, esto es como la crisis económica. Por las mañanas te vas a la radio a escuchar y todo eran corralitos. Pero claro, si apuestas por lo negro, siempre aciertas, ¿no? Tienes más posibilidades de acertar.
Y por eso digo yo que el programa catalán ha tenido momentos en que estaba a punto de estabilizarse como conllevancia o como convivencia razonable. Y no digo que pueda volver a ocurrir en una forma inmediata, pero quienes deciden no son las personas, no hay unas leyes indeclinables que nos obliguen a dar por hecho que Cataluña será siempre independentista y que cada par de años tendremos que meter a medio gobierno en el Tribunal Supremo. No está escrito. Y eso depende también de los agentes políticos y ojalá hubieran más conservadores liberales en Cataluña, porque es una especie que prácticamente desapareció. Vamos con Jordi Canal. Jordi es un reconocido historiador, profesor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Me atrevería a decir que es sin duda el más prestigioso centro en Francia en ciencias sociales. Y yo creo que inicialmente todos le hemos conocido como el gran especialista de los últimos tiempos en el estudio del carlismo en España, que es sobre lo que ha girado, yo creo que la primera parte de toda su obra intelectual, ¿no? Más recientemente, sin embargo, ha ido aterrizando más en, no sé si en la política, pero en cualquier caso en el ensayo político, ¿no? Y ha tenido recientemente, en los 2-3 últimos años, me atrevería, no sé si dos éxitos editoriales, porque nunca sabe uno si los libros, incluso los que son muy comentados, son vendidos, pero en cualquier caso, en términos de atención pública, ha tenido 2 libros realmente muy comentados. A propósito de Kafka, el año pasado, ¿no? A propósito del conflicto catalán, y más recientemente, hace pocos meses, la monarquía en el siglo XXI, que es un libro que, me atrevería a decir que curiosamente ha despertado una gran atención. Digo curiosamente porque la monarquía forma parte del debate político, no sé si permanente, pero vamos, aparece y desaparece como los ojos del Guadiana, ¿no? Y siempre es un recurso de una determinada izquierda para alterar el curso del debate político. Luego desaparece, porque realmente yo creo que a la inmensa mayoría de los españoles la monarquía les entusiasme más o menos, en cualquier caso no la conceptúan como problema desde ninguna perspectiva. Pero es curioso que una reflexión un poco más armada y además muy, desde mi punto de vista, muy, no sé cómo llamar, muy ecléctica, ¿no? En el sentido de que la afronta desde sus claroscuros, ¿no? Es decir, no es en absoluto, digo, para los que no conozcan la obra, no es en absoluto ni una apología de la monarquía ni lo contrario, es más bien una puesta en razón de las ventajas y de los inconvenientes, de los logros y de los fracasos históricos de la monarquía en España. Y yo creo que esa reflexión que faltaba precisamente ha entrado muy bien por eso, ¿no? Es decir, porque no existía esa reflexión articulada sobre la institución monárquica en España, aunque sea una cosa un poco sorprendente a raíz de algunos debates con los que vivimos, ¿no? Pero, en fin, tienes muchas cosas de las que hablarnos, pero yo, por ir dejando, no podemos dejar la monarquía al lado, porque también tiene faceta, proyección catalana, la monarquía y sobre todo el actual jefe del Estado, ¿no? Pero por ir más al principio, a mí siempre me ha llamado la atención, porque además me parece que tú lo matizas mucho, la conexión que geográficamente es obvia entre carlismo e independentismo catalán, es decir, geográficamente. Basta ver los resultados electorales más recientes para ver que existe claramente una semejanza muy notable entre la huella del voto independentista más firme en este momento y las zonas, sobre todo en el caso de Gerona es muy claro, ¿no? Donde más fuerte fue el carlismo y incluso en la Segunda Guerra Carlista, que básicamente es una guerra catalana a diferencia de las otras dos, ¿no? Que tienen más perspectiva nacional, hay una identidad muy fuerte. Pero tú, sin embargo, ahí marcas una cierta distancia, ¿no? Es decir, que esa conexión geográfica no necesariamente hay identidad política, ni mucho menos
conexión política, ¿no? ¿Cómo engarza una cosa con otra? Es decir, si intelectualmente o políticamente no hay tanta conexión entre carlismo e independentismo, ¿por qué de eso? Por la parte esa que aparece revolucionaria, ¿no? Esa conexión se puede establecer desde un punto de vista geográfico e incluso me atrevería a decir sociológico, quizás matizando un poco lo de sociológico, pero geográfico, sociológico, pero que en cambio yo no veo continuidad histórica. Es decir, esa es mi matización. Es decir, a diferencia de lo que sostienen algunos historiadores nacionalistas del nacionalismo en Cataluña, no hay una conexión directa del carlismo al nacionalismo, como también lo plantearon algunos nacionalistas o más o menos historiadores vascos. Digamos, ahí habría una continuidad y los viejos carlistas se habrían convertido en nacionalistas. Eso es lo que yo impugno en parte, sobre todo porque me parece que detrás de esa interpretación hay una interpretación nacionalista con intereses nacionalistas. Es decir, quienes dicen eso, la escuela de Josep Termes, el actual ideólogo, uno de los ideólogos de Puigdemont, Agustí Colominas, lo que sostienen es que el catalanismo y el nacionalismo catalán de finales del XIX, principios del XX, no son burgueses, como decía su lectura y decimos la mayor parte, sino que son populares, con dos vías, la vía federal, que vendría del republicanismo federal del sexenio, y la base carlista. Por tanto, el catalanismo, el nacionalismo, dejaría de ser algo de las élites, algo burgués, para ser algo que está en el interior del pueblo catalán. Por tanto, a mí me parece que es una construcción que no funciona. Digamos, con eso no quiero decir que Soletura tuviera toda la razón, pero creo que tenía algo de razón. Digamos, a mí me parece que ese primer nacionalismo es muy claramente burgués o de unas determinadas capas medias, si no queremos decir, no queremos utilizar el término burgués. Es cierto que en algunos ideólogos del catalanismo puede haber, digamos, han leído textos de los carlistas, pero los carlistas del 19 son, hoy diríamos, activistas o combatientes, pero digamos, el carlismo del 19 no teoriza sobre prácticamente nada. Es decir, claro, la gente piensa, cuando habla de eso, dice Balmes, Donoso, pero ni el uno ni el otro son verdaderos carlistas. Digamos, Donoso está fuera del carlismo, aunque en diálogo con los carlistas, y Balmes está intentando cuadrar a los carlistas dentro de la línea conservadora. Por tanto, no son de hecho carlistas, no hay teoría. Los Aparici Guijarro, luego Vázquez de Mella, tampoco generan una gran... por tanto, quiero decir que desde ese punto de vista tampoco hay un peso. Torras y Bages, que es uno de los grandes ideólogos primeros de ese catalanismo, sí tiene algo de carlismo, pero tampoco. Por tanto, yo no veo vía directa, tampoco la veo en el caso del País Vasco, porque la famosa línea que va de los carlistas vascos de la Segunda Guerra Carlista a Sabino Arana, digamos, no es directa. Digamos, Sabino Arana, antes de ser un nacionalista vasco, es un integrista. Digamos, se sale del carlismo, es un integrista, y de hecho el nacionalismo vasco es el integrismo español al revés, sustituyendo unos enemigos por otros. Por lo tanto, yo creo que no hay una línea directa, lo que no quiere decir que algunos no transitaran de un sitio al otro. Pero en cambio, y luego el carlismo a lo largo del 20 en Cataluña prácticamente desaparece como grupo político, excepto en la Segunda República y en la guerra. Menos quizás en el País Vasco, pero digamos, el carlismo en la transición ya no es nada. Y ahí se acaban peleando entre el Partido Carlista, la Comunión, etcétera, etcétera. Lo que sí yo veo es, en cambio, más que continuidad histórica, continuidad política, ideológica, lo que veo es continuidad geográfica, es decir, las zonas que habían sido carlistas en el 19 son independentistas hoy, es decir, la Cataluña central,
digamos que va desde la provincia de Gerona, excepto Lampurdán, excepto la costa, provincia de Gerona, y la provincia de Barcelona, también el interior de Barcelona, y por lo tanto en un eje que va de Berga, Solsona, Olot, Gerona como capital, Vic, Manresa, que son las grandes capitales del independentismo hoy, y luego con algunos, digamos, con algún peso en algún lugar del sur de Tarragona, hacia Tortosa, y algún foco en Lérida. Y eso coincide muy bien con las zonas que ahora son más independentistas. Pero yo creo que no hay que interpretarlo como continuidad, sino, en todo caso, yo lo atribuyo a que son un tipo de zonas y por eso decía sociología, con un gran miedo al cambio y con un gran miedo a los cambios. Por tanto, en el siglo XIX eso lo vehicula muy claramente el carlismo, es ese miedo hacia la industrialización, hacia las grandes ciudades, hacia los peligros que genera la apertura, y hoy es otra cosa, digamos, ya no es carlismo directamente, aunque algunos periodistas, pienso en Enric Juliana, hayan llamado al puigdemonismo carlismo en algún momento, porque Puigdemont se llama Carlos, pero aparte de, digamos, de un pequeño juego periodístico no hay más que eso, pero sí son unas zonas de Cataluña que siguen siendo reacias al cambio, reacias a la globalización, reacias a salir de su lengua propia y aceptar que Cataluña tiene dos lenguas y que podrían funcionar tranquilamente las dos. Algunos psicólogos y estudiosos de la neurología dicen que esas zonas de Cataluña están enamoradas de sí mismas. Podría ser una manera de decirlo. Es otra manera de decir que no quieren cambiar. Es decir, cuando se ven en el espejo se gustan y quieren ser así, y consideran que todo cambio les quitaría, digamos, ese bienestar, porque también estamos hablando de bienestar. Digamos, no quieren cambiar porque están viviendo bien, y por lo tanto en un momento de crisis como el que se produce en el 19, en el sexenio, o en el momento de la Revolución Liberal, o en el momento de la Segunda República, o en un momento de crisis como el que se produce a partir de la gran recesión de 2008, son sociedades que no están, son partes, o son pequeñas sociedades que se resisten a cambiar, y que se resisten a perder ese bienestar y esa tranquilidad con la que viven, y por lo tanto no están dispuestos a hundirse en esa crisis que ellos consideran que es una crisis provocada por la malévola, despilfarradora España, que les puede acabar arrastrando por ahí. Lo que pasa es que en el País Vasco se ve más clara, digamos, la conexión que el foralismo permite establecer entre el integrismo, el mundo reaccionario, y el interés burgués, ¿no? Es decir, las ciudades liberales acaban convirtiéndose o sumándose, digamos, a una cierta posición nacionalista por una confluencia de intereses. Eso, sin embargo, en Cataluña no es tan evidente. O sea, es más difícil, es verdad, yo conozco más la realidad del país sobre la de Cataluña, sin duda ninguna, ¿no? Pero o sea, es más difícil entender esa convergencia de una cierta burguesía catalana que yo creo que al final eso lo que consigue es una asociación táctica, digamos, con eso, pero más claramente errónea, ¿no? Porque es en la defensa de unos intereses, un proteccionismo económico muy fuerte, ¿no? Pérdida de las colonias españolas que estaban, digamos, contingentadas como mercados especializados. Pero eso lo resuelve muy Y rápido. miedo a la apertura comercial, ¿no? La crisis en torno al 98 cree pánico entre los industriales catalanes. Al cabo de pocos años descubren que ha sido la manera de renovar la industria, y por lo tanto lo acaban, es decir, se hunden algunos industriales del textil que
basándose precisamente en el proteccionismo, no habían renovado sus empresas, eso se hunde, porque pierden mercados privilegiados, pero buena parte de los que no están en eso descubren que ha sido la gran manera de renovar la industria catalana, en buena parte trayendo el dinero de Cuba. Digamos, la repatriación de los recursos cubanos es lo que permite hacer la segunda revolución industrial, y eso es súper beneficioso para esa burguesía catalana. Esa burguesía presiona mucho precisamente para que la situación cubana no tenga solución. Bueno, por ejemplo, Maura proponía un sistema de autonomía bastante factible, razonable, y la burguesía catalana apostó muy fuerte por una dependencia... por no permitir la autonomía cubana, digamos. Exactamente, sí, y era por el interés económico, ¿no? Cuando se dice que España roba a Cataluña, bueno, pues nos podríamos retrotraer, como hacía Jordi, al tema del proteccionismo. Porque claro, es una defensa, bueno, sabemos la lucha entre liberalismo y proteccionismo que se produce, ¿no? Pero el lobby proteccionista es catalán y en parte vasco, pero básicamente catalán, y tiene una capacidad, es una de las operaciones mayores que ha hecho Cataluña en España. Entonces el proteccionismo tenía 6 periódicos pagados en Madrid, en defensa del proteccionismo. Políticos comprados. El propio Prim cobraba del proteccionismo. Pero la consecuencia del proteccionismo siempre es la misma. Es verdad que se puede justificar el proteccionismo porque después de tantas guerras civiles y enfrentamientos el tejido económico del país estaba depauperado. Es posible. Pero el hecho es que en el resto de España, el conjunto de España, determinados productos le costaban a un precio no razonable y sin una garantía de calidad, porque hubieran podido comprar paños británicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no digo que Cataluña robara a España, pero evidentemente siempre ha habido un win-win, en cierto modo, ¿no? Depende de la cosa, la figura de Espartero, ¿no? Es que me estaba viniendo a la cabeza porque en la biografía esta que ha tenido también mucho éxito de Schubert, de un profesor canadiense de la Universidad de Ottawa, yo creo, ¿no? Que la verdad a mí me ha hecho descubrir el personaje, porque yo creo que no había... Pero tiene una parte que para el no historiador resulta un poco desconcertante, ¿no? Espartero como el librecambista, es decir, muy vinculado a los intereses británicos precisamente, y por lo tanto el que fuerza la bajada de los aranceles en España para permitir entrar al tejido británico. Pero curiosamente él da una visión sobre la popularidad de Espartero en Cataluña, que a mí cuando lo he leído me ha resultado muy desmitificadora, ¿no? Porque uno lo que tiene en la cabeza es el tío que bombardea Barcelona cada 30 años o cada 50 años, ¿no? Como es la frase esa que se le atribuye, que por otro lado nunca debió de decir, ¿no? Pero, es decir, Espartero, ¿cómo jugó? Digo, por curiosidad, ahora me ha venido a la cabeza, ¿cómo jugó con Cataluña? Es decir, tú le ves, efectivamente llegó a ser un personaje tan popular en Cataluña en algún momento. Los ambientes progresistas y los ambientes después republicanos, digamos, hay un mito espartero muy evidente que viene, aparte de sus actuaciones después, viene de ser uno de los héroes de la Primera Guerra Carlista. Y yo creo que ahí tiene saca un capital político y simbólico muy importante que lo va a mantener durante mucho tiempo. Y por tanto, a pesar, digamos, de algunas de sus actuaciones posteriores que afecten directamente a niveles represivos en Cataluña, sigue manteniendo hasta el sexenio, sigue manteniendo esa popularidad muy alta. Los engranajes políticos del conjunto de España tienen una fluidez en Cataluña hasta prácticamente poco después de 1928. Los partidos dinásticos, de los que nadie habla nunca, pues eran gente muy eficaz.
gente muy eficaz y representaban los intereses de Cataluña, tenían los ayuntamientos, etc., ¿no? Y es en virtud de yo creo que mitad presunto, mitad real regeneracionismo, el catalanismo toma fuerza a través de Galliga, que tampoco dejaba de tener sus rasgos caciquiles, ¿no? Y por ejemplo, Esquerra Republicana, Francesc Macià, era cacique por braguetazo, porque en fin, todavía hay algunos caciques en Tarragona de Esquerra Republicana, ¿no? Pero me quería decir que lo que quería decir es que el mapa político no está prefijado. No está prefijado. Es verdad que existen esas zonas, estas coincidencias, etc. Por ejemplo, Tarragona. Tarragona, con la transición, es un feudo del suarismo. Cataluña, en la zona de Tarragona, que llamaríamos la Cataluña Nueva, los resultados del UCD son espectaculares. Espectaculares. El Partido Popular se ha mantenido en el gobierno o en algún tipo de coalición hasta hace muy poquito, hasta las últimas. Exactamente, sí. Y es con la caída de UCD en la que Pujol intuye políticamente que lo que tiene que hacer es recoger el voto de UCD, como había hecho antes recogiendo los alcaldes del franquismo, ¿no? Que hay que decir que los alcaldes del franquismo, en el tardofranquismo, no eran alcaldes franquistas, sino personas representativas de su sociedad, de su población, ¿no? Pero el caso es que en eso Pujol se comió ese territorio. Y yo creo que eso hace difícil dar por hecho, por ejemplo, lo que decías del federalismo republicano en la zona de l'Empordán, ¿no? Ahora vas para la zona de l'Empordán y es de un separatismo de los más acusados. En la entrada de cada pueblo hay un cartel que dice: está entrando usted en un municipio de la República Catalana. Y hay ahí lazos amarillos con una profusión estrepitosa. ¿Tiene que ser siempre así? Yo soy de los que creen, no digo que vaya a desaparecer el independentismo, pero digo que hay flujos y hay volubilidades y que las cosas, por ejemplo, en la zona donde yo vivo en Barcelona, estaba llena de lazos y de banderas esteladas, que es de la bandera independentista, que han desaparecido. La gente se cansa. Quedarán, ya sé que es un poco que vamos dando bandazos en la conversación, porque eso es una conversación, ¿no? Aparecerá otra cosa, y otra tendencia y que tiene que ver con Espartero, es que al burgués catalán, o por no decir burgués, porque yo entiendo que el burgués es un hombre que tiene una concepción de la sociedad, egoísta o no egoísta, pero tiene una concepción de la sociedad y la defiende, y tiene la definición de sus propios valores. Hoy en día lo que hay en Barcelona son ricachos y altos ejecutivos, que son dos cosas muy distintas. Pero la burguesía en tiempos de Espartero y con Primo de Rivera, pongamos por caso, y también con Pujol, quizás por notar una ausencia de Estado, por sentirse lejos del Estado, siempre ha buscado, hablaba del cirujano de hierro, no digo tanto, pero siempre ha buscado un hombre fuerte y ha delegado la política en un hombre fuerte. A lo mejor no tiene rigor histórico esa hipótesis, pero el caso de Primo de Rivera es evidente, porque el primo-riverismo está impulsado por la industria catalana. Y en un momento se produce un desapego porque se supone que Primo de Rivera no ha sido dúctil con el tema catalanista. Yo creo que Valentí tiene razón en ese sentido, de que no hay nada predeterminado ni lineal. Es decir, lo del Ampurdán es un buen ejemplo. Digamos, ese Ampurdán mítico federal hoy se ha convertido también en un gran feudo
del independentismo. O, otro ejemplo, digamos, donde yo nací, Olot, que hoy es, digamos, muy independentista, ha sido considerado uno de los sitios nacionalistas fundamentales en el interior de Cataluña. Cuando nace el nacionalismo a principios del siglo XX, son 4. Digamos, el nacionalismo tiene muchas dificultades en enraizar en Olot, por ejemplo. Ahora nos parece como algo evidente que ha sido siempre así, pero las cosas no han sido siempre así. Y yo ahí introduciría otro elemento, que es el elemento crisis. Es decir, hay unas evoluciones de fondo, pero hay unos momentos de crisis que son capaces de cambiar esos rumbos teóricamente establecidos. Es decir, y hay dos ejemplos, yo creo que tocando al nacionalismo catalán o a todos los nacionalismos en la historia contemporánea hay dos momentos claves, digamos, que es eso que llamamos la crisis del 98 o crisis finiseculares, que acaban provocando el nacimiento del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco, digamos, en un momento de crisis, que es crisis económica, pero también es crisis social, la época del anarquismo, es crisis agraria, es crisis intelectual, es el momento del nacimiento de los intelectuales, tanto de los intelectuales que ahora llamamos españoles, Unamuno, como en Cataluña el grupo del modernismo. Digamos, es un momento de crisis profunda y de crisis política, evidentemente, del sistema de la restauración, que hay que recoserlo. Y en esas crisis abren lo que ahora algunos llaman ventanas de oportunidad. Digamos, los nuevos nacionalistas, digamos, se suben o se trepan a esas ventanas que se les abren en ese momento de crisis para crear algo nuevo. Y ese es el origen del nacionalismo. Posiblemente sin esas ventanas de oportunidad, sin esas crisis, seguramente las cosas hubieran sido distintas. Y lo mismo ocurre a principios del siglo XXI. Digamos, las crisis, la gran recesión es economía y finanzas, lo sabemos, pero es una crisis social profunda, generacional, política, institucional y moral, que abre otra ventana de oportunidades para saltar a otra cosa, que en el caso del nacionalismo catalán es el independentismo, como movimiento de masas. No sé si al mismo nivel, pero la crisis del 2008 no es otra ventana de oportunidad. Sí, claro. Porque, claro, lo cual implica un desconocimiento total del mercado único y de la globalización y de esas cosas. Pero en un momento determinado Artur Mas, que, dicho coloquialmente, como estamos en confianza, era una especie de contable con manguitos, no pasaba de ahí. Su desconocimiento de la historia de Cataluña era cero. Y para él la crisis de 2008 le lleva a la percepción, mal aconsejado indudablemente, pero a la larga de cierto impacto, de aquella suposición arcaica de los nacionalismos. Caso de Irlanda, cuando tu vecino tiene dificultades son tus oportunidades. Y Artur Mas se cree que porque España ha entrado en una crisis económica, Cataluña tiene ahí su oportunidad. La prueba de que se equivocó absolutamente es que hizo unos recortes sociales que provocaron que el Parlamento de Cataluña fuera asediado por las protestas y tuvo que ir al Parlamento de Cataluña en helicóptero. Esto no ha ocurrido nunca en Madrid, que yo sepa, ¿no? Y es entonces cuando ven la oportunidad en la crisis y piensan, caramba, aquí se están sumando muchos factores, indignación, las reivindicaciones sindicales que en Cataluña siempre son muy desorbitadas, ese tipo de descontentos, una cierta propensión de Barcelona a la protesta callejera, que es
que tiene cierta idiosincrasia, aunque evidentemente no es un proceso determinado, ¿no? Y entonces ve una ola y decide surfear esa ola. Y esa ola es la que lleva a las grandes manifestaciones a favor de un independentismo, cuando en realidad la protesta allí era considerablemente heterogénea. Aquí está uno de los rasgos de intuición del independentismo, esto y la constitución de un bloqueo mediático conseguido a través de subvenciones que hace que digamos, el opinion making constitucionalista esté siempre infrarrepresentado y que tanto en los medios públicos de la Generalitat como en medios privados subvencionados se produzca una avalancha de argumentación a favor del independentismo. Porque la idea, si me permites, la idea de que todo esto procede de la sentencia del Constitucional me parece que no tiene fundamento, entre otras cosas, pero sí Convergencia estuvo aceptando el apoyo parlamentario del PP con posterioridad. Fue ese ver en la crisis del vecino una oportunidad, que eso es un error desde el punto de vista histórico, pero tácticamente no dejó de ir mal. Pero en eso has insistido tú mucho, ¿no? Entre los elementos, digamos, de debilidad del Estado allí, sí. Has puesto muchas veces el dedo en el tema de medios de comunicación, ¿no? Sí, puede haber. Aquí nos estamos manejando en distintas temporalidades. Es decir, hemos hablado del tiempo largo, hablábamos de si había continuidad del 19 hacia adelante. Yo diría que continuidad clara como mínimo desde ese nacimiento del nacionalismo a finales del 19, principios del 20, ahí la continuidad es muy clara. Eso es un tiempo largo. Luego hay otro tiempo un poquito más corto, que es el que nos lleva a lo que supone el Estado de las autonomías, concretamente en Cataluña, y el poder pujolista. Y ahí yo creo que sin eso no se entiende a dónde hemos llegado, a dónde se ha llegado en temas como la lengua, en temas como la escuela y el adoctrinamiento, el control de los medios de comunicación o la utilización del funcionariado para la propaganda independentista, es decir, esos funcionarios que son los que se van en buena medida a Bruselas a las manifestaciones u otras cosas por el estilo, o esos cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra para colocar no al más válido, sino al más independentista o al que puede, digamos, ser más voluble en ese sentido. Por tanto, ahí hay una segunda temporalidad que es relativamente larga, es decir, a lo largo de 40 años ha hecho su trabajo día a día como lluvia fina, y eso y luego hay un tercer tiempo, que es el tiempo más corto, que es el que podemos discutir si empieza en 2003 o empieza en 2010, y yo cada vez tengo más claro que eso empieza con el tripartito y con ese momento del derrumbe del pujolismo y la voluntad de los socialistas y de los socialistas de mostrarse, y sobre todo de Maragall y una parte del partido, que ya no está en el partido, que se ha ido ahora a Esquerra Republicana y a otros sitios, el propio hermano de Maragall, digamos, de demostrar que ellos eran tan buenos catalanes, por tanto, tan nacionalistas como lo había sido Pujol, y por tanto se merecían también gobernar la Generalitat. Y aquí empieza, y eso es lo que hace que le den a Esquerra Republicana, digamos, unos territorios de control de la escuela, de la lengua, de los medios de comunicación, y Esquerra Republicana empiece a vivir otra época, porque Esquerra Republicana siempre ha sido un partido, digamos, profundamente desestructurado, que crece, cae, renueva todo, vuelve a reempezar, a veces con discursos totalmente distintos. Y allí Esquerra Republicana empieza una carrera junto a los convergentes, que se han visto desplazados del poder, porque hay que tener en cuenta que hay una cuestión generacional, y Valentí lo decía, digamos, ¿quiénes eran los que aconsejaban a Mas? Era la generación siguiente. De alguna manera, Mas era la persona que permitía hacer el puente
entre Pujol padre y Pujol hijo. Mas era quien iba a estructurar todo eso. Luego, claro, la cosa sale mal porque Mas va más allá y Pujol queda incapacitado para sucederle. Pero, digamos, ahí había una cuestión generacional muy clara de personas que en 2003 pensaban seguir gobernando y ser los subsecretarios, consejeros de la Generalitat en otro triunfo de Mas, en la continuación, perdón, en un triunfo de Mas que iba a ser la continuidad del pujolismo. Hay unas élites nacionalistas de la nueva generación que encuentran bloqueada totalmente su promoción política. Y yo creo que ese tiempo corto, digamos, yo creo que hay que ver todo ese proceso en los tres tiempos para entender cómo hemos llegado a la situación actual. La política, evidentemente, es... el objetivo de la política es la consecución del poder. Y, por tanto, puesto que el objetivo es el poder, todo consiste en perpetuarse en el poder. La diferencia entre esta política y el nacionalismo es que el nacionalismo cree que el país es de su propiedad. El pujolismo es patrimonial respecto a Cataluña. Los partidos que han gobernado en España, lógicamente, han querido perpetuarse en el poder, pero nunca han dado la sensación de que se creyeran que España era suya, como no ocurre en Francia ni ocurre en Inglaterra, ¿no? Y ese patrimonialismo es característico de Pujol y manejó Cataluña de esa manera. Luego hemos visto incluso de qué forma económicamente, como una mafia muy bien organizada. Pero él era un hombre, insisto, porque parte de la sociedad catalana delega en un hombre fuerte. Delega en un hombre fuerte porque la política catalana nunca ha estado suficientemente estructurada. Citabas tú el caso de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es un caso de partido que lleva el caos en su sistema genético, el caos y la destrucción. Es un partido improvisado por una persona... digamos, de otro mundo, un extraterrestre que es Macià, es coronel del ejército español, que se hace independentista, no se sabe muy bien por qué, creo que por una votación de submarinos en el Congreso de los Diputados, y ahí se conglomera frente a la Lliga, que era el partido del orden, a Esquerra Republicana. Companys era el abogado de los anarquistas. No tenía para nada de nacionalista ni nada de catalanista, digo. Yo todavía, ya sé que es una distinción que muchos niegan, pero yo creo que hay una distinción, aunque solo sea gradual, entre catalanismo y nacionalismo. Y entonces son uno de los que provocan la guerra civil. La Esquerra Republicana está gobernando en Cataluña durante la guerra civil. La persecución religiosa es notable. Las checas proliferan. La gente que se tiene que ir, bueno, porque la van a matar. Se mata a una persona por llevar corbata o por estar apuntado por dar limosna en una parroquia. Eso ocurrió. ¿Qué pasa después de la guerra civil? Bueno, en parte, están en el exilio. Las descripciones que hace Tarradellas de su comportamiento de Esquerra Republicana en el exilio son una cosa impresionante. Bien, no me alargo en esto porque es siempre lo mismo, Lo sorprendente y luego un síntoma de algo que es anómalo en la concepción de Cataluña como sociedad plural es el hecho de que ahora muchos estén comprando la idea de que Esquerra Republicana está siendo el partido de la moderación en sustitución del pujolismo. Esto es increíble, pero te lo venden todos los días. Si te acuerdas, eso ya nos lo vendían en 2002-2003. Sí. Yo recuerdo a mis colegas universitarios, evidentemente, como buenos colegas universitarios, muy progres todos, que en 2002-2003 intentaban convencerte de que Esquerra Republicana había cambiado y que, por tanto, su pacto con el PSC y lo que venía
de Iniciativa, el viejo Partido Comunista, era algo que iba a funcionar muy bien, porque Esquerra Republicana había sentado la cabeza. Eso te lo contaban unos días o unas semanas antes del famoso viaje a Perpiñán para hablar con ETA, claro. Y un montón de otras cosas. Y ahora ha vuelto esa idea de que, digamos, Junqueras es la solución, porque representa la moderación con respecto a Torra y a Puigdemont, y es evidente que es otro invento. Y fue muy protagonista de primera fila en el pacto del Tinell, en el intento de expulsar al PP del sistema político catalán. Es que vamos, yo coincido en que el origen, digamos, más identificable y claro es el pacto del Tinell y el tripartito. Y es curioso el espejo vasco. O sea, a partir del 2003-2004, el nacionalismo vasco mira mucho a Cataluña. Y mira mucho a Cataluña para no repetir el error, curiosamente. Y el error, visto en la lógica del PNV, es el que comete CiU, que le da espacio a su alternativa. Es decir, claro, estamos hablando, lógicamente, del independentismo, del secesionismo, del nacionalismo, como un bloque, pero al final, claro, es un bloque donde luego internamente todos quieren ser el protagonista y el abanderado del movimiento de construcción nacional, ¿no? Y eso, en el caso del País Vasco, de manera tacticista, es decir, no porque hayan renunciado a sus últimos objetivos, que no lo van a hacer nunca, pero desde un punto de vista pragmático le ha llevado al PNV a entender que lo primero es frenar al adversario dentro del propio movimiento de construcción nacional que dirían, y luego ya gano yo, pero el que tengo que ganar soy yo. O sea, a mí si el que va a gobernar es el de Batasuna, entonces no me interesa el invento, ¿no? Y eso es en lo que claramente, en lo que podamos llamar burguesía a lo que está representado o estaba en la antigua Convergencia y Unión, comete un error táctico brutal, ¿no? Es decir, al querer ponerse a competir con Esquerra en su propio campo, y poco a poco, pues claro, Esquerra les va comiendo el terreno y les va arrinconando y además va imponiendo su programa de aceleración, ¿no? Fíjate, hay un dato poco conocido porque es difícil de ilustrar documentalmente. En las primeras elecciones, en una variedad de organizaciones, digamos, mundo empresarial contribuye a financiar la campaña electoral de Esquerra Republicana porque consideran en ese momento que es la forma de parar a los comunistas del PSUC, que eran los que estaban entrando muy fuerte y ahora no existen prácticamente, ¿no? Quiero decir que de estos pocos, estos todos. El aprendiz de brujo es lo que pasa siempre. Pues la Esquerra Republicana de los 70 no sabe qué es. No. Digamos, pretenden ser la continuación de la Esquerra Republicana del exilio y de la Segunda República, pero no lo son. No. Y reinventan algo y no saben si son más socialistas, si son más conservadores. Cierto. Es la etapa esa de Barrera, que al final acaba descubriendo que al lado de Pujol no le va mal. Claro. No, y luego tienen una etapa, la que yo he tratado más directamente con ellos, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000, cuando estaba, ¿cómo se llama? Carretero, yo me acuerdo de uno, ¿no? Sí, Joan Carretero. Joan Carretero, que tenía una tesis completamente alternativa sobre lo que era Esquerra Republicana. Porque y se fue de Esquerra al final. Claro, porque él era digamos, el independentista no catalán, no catalanista, sino no catalán, ¿no? Decía, es que Esquerra, eso me lo contó la vida, me dejó perplejo. Decía, es que Esquerra es el partido de los emigrantes que una vez llegados a esta tierra nos hemos hecho independentistas. Y digo, joder, pues una complicación, ¿no? Sí, pero en ese caso es Rufián, ¿no? Sí. Rufián también es un poco de eso, sí. De ese discurso. Hay una cosa que se nos ha quedado y que yo no quiero pasar, porque a mí me parece que es uno de los temas que es más difícil de entender y de tratar desde fuera de Cataluña, que es el tema de la lengua. A mí me parece que yo recuerdo hace no sé, 4 años, una cosa parecida, me invitaron a hacer una entrevista, un diálogo también, que luego se publicó en un libro,
con Roca, sobre Cataluña, con Miquel Roca. Sí. Yo fui en su momento, cuando era más joven, de la Operación Reformista y siempre tuve buena relación con Roca. Y supongo que diría Roca que prefería hacerlo conmigo que no con otro. Deduzco, vamos, pues no sé muy bien por qué. Pero lo que voy es que era una conversación larga, pues oye, la Constitución, el pacto, la transición, no sé qué, y la cosa discurría en una discrepancia muy razonable y muy cómoda hasta que llegamos al tema de la lengua. Y en el tema de la lengua yo ya me di cuenta que era mucho más difícil avanzar, no por nada, sino porque había claramente sensibilidades distintas, ¿no? Es decir, cuando yo ponía de manifiesto mi preocupación por ejemplo, por el modelo de inmersión lingüística, la reacción de alguien tan racional como Miquel Roca y tan ordenado y tan sensato en muchos sentidos, pasaba a ser visceral, ¿no? Decía, me acuerdo que me dijo algo así como, bueno, no toquemos el tema de la lengua, porque ese es un tema muy delicado. Sí. No vamos a estar de acuerdo. Y yo, no sé, es decir, podremos hablar del asunto, ¿no? ¿Por qué es tan delicado el tema de la lengua y qué se puede hacer con eso? Bueno, en primer lugar, ahora se habla de revitalizar el catalanismo moderado. Si se quiere intentar eso, creo que yo lo veo improbable, que no imposible. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que Cataluña es una sociedad bilingüe y que, por tanto, hay que adaptar el sistema educativo a la realidad social de Cataluña. Eso es algo que Convergencia ha conseguido salirse de rositas con este tema, secundado por los socialistas. Secundado por los socialistas. Esto es lo más sorprendente de esta cuestión, ¿no? Porque, claro, quizás algunos, como son muy jóvenes y atentos, el PSC es, digamos, una operación que históricamente tiene su justificación porque el PSOE no existía prácticamente en Cataluña, había grupos catalanistas socialistas y entonces, ¿qué hacen? Pues los partidos de cuadros del socialismo catalanista se pactan con el PSOE, que es el que pone los votos de la periferia urbana, evidentemente, y los votos de los catalanistas, digamos, progresistas, si es que esto significa algo. Pero me refiero a que, por supuesto, el reconocimiento del catalanismo tiene que hacer primero, manifestar su voluntad de participar en la gobernabilidad de España, algo que Pujol siempre se negó. Y hubo más de una oferta para que toma. No me lo expliques, que lo soy por yo. Por eso te digo. Y después, claro, un reconocimiento explícito del orden constitucional. Todo esto, estas tres cosas, Convergencia no las ha hecho nunca. Y eso tenía que llevar a lo que ha llegado, pues, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Porque hay encrucijadas y las personas cuentan mucho. Evidentemente no es lo mismo Puigdemont que Pujol, ni era lo mismo Cambó que Companys. Y eso depende muchas veces de este tipo, de un golpe de aire, de una ventana de oportunidad, ¿no? Y creo que en estos momentos, para referirnos al tema de la lengua, yo creo que se ha producido una circunstancia para los que, por ejemplo, escribimos, digamos, literatura en catalán. La cultura catalana es tanto literatura escrita en castellano como literatura escrita en catalán. Y esto lo reconocen los grandes historiadores de la literatura, Martí de Riquet, etc., ¿no? Con todo el proceso que hemos vivido, la separación y la hostilidad entre los dos bandos, entre los dos sectores literarios, lingüísticos, ha llegado a extremos muy graves, ¿no? Y es que además el catalanismo, el independentismo, ha llegado a conseguir que mucha gente se crea que el independentismo y la lengua son lo mismo. Incluso en España hay gente que identifica el uso de la lengua catalana con el independentismo. Eso es un peligro, sin duda. Es un peligro. Pero eso es esa patrimonialización de la lengua que se ha hecho,
y algunos que escribimos en catalán, pues nos pone muy incómodos. Nos pone muy incómodos porque, claro, entonces, si tú crees o aprecias la Cataluña de Cambó, de Pla, etcétera, ¿qué estás pintando ahí? Si te dicen que tu lengua materna, no tu única lengua, ¿no? Que eso fue también una jugada de Roca, dicho sea de paso, en la negociación del estatuto, porque tenían que haber sido las dos propias, ¿no? Pues si te dicen que por el hecho es que si escribes, además encima escribes catalán y no les va bien porque no eres nacionalista. Entonces, claro, es que esto es de una perversión notable, ¿no? Que una sociedad avanzada, plural, presuntamente tolerante, llegue a extremos de esos en materia lingüística, a mí me parece... Se suele decir que Cataluña es un país enfermo. Yo diría que es anómalo en este aspecto, ¿no? Tiene una concepción del pluralismo muy peculiar. Una curiosidad que no me resisto. He entendido de alguna cosa de alguna entrevista que te he leído, yo creo, que escribes básicamente, digamos, la parte creativa en catalán y el ensayo y la crónica periodística más en castellano, ¿es así? ¿Te autotraduces? No, yo creo que el bilingüismo, piensas en la lengua. No, pero digo, luego para publicar, no, lo que publicas en una lengua no lo publicas... No, yo escribo si es un encargo, en la lengua en la que me lo piden. Yo he podido escribir libros en catalán gracias a que he escrito miles de artículos en la prensa en castellano. Es decir, es que no para que vamos a contar otra cosa. Es que es otra... Permíteme una anécdota. El periódico ilustrado del catalanismo en este momento es El Ara. Pongamos que vende 12.000. Bueno, yo llevé la edición de Cataluña del ABC y vendíamos 10.000. O sea, ¿de qué nos están hablando? ¿Entiendes? La desproporción. Si hubiera 2 millones de catalanes que quieren la independencia, ahora tendría que ser el periódico más vendido del mundo, como un periódico japonés, ¿no? Y no lo es. ¿Por qué? Porque es que es un fraude. En el tema de la lengua, lo que ha habido es una instrumentalización y la conversión de la lengua en algo intrínsecamente patriótico. Es decir, la lengua ha dejado de ser básicamente un vehículo de comunicación, algo para entenderse, y ha pasado a ser un acto patriótico. Digamos, es uno de los pilares fundamentales que reivindica el nacionalismo y, por tanto, están dispuestos a ceder en un montón de cosas, pero sin tocar eso. Pero la lengua ha servido desde los años 80. Primero, ha habido esa normalización, es decir, que se extienda el conocimiento de la lengua, pero la lengua ha servido básicamente como instrumento de transmisión de valores y de visiones del mundo. Digamos, por eso la lengua es tan importante. Digamos, la lengua vehicula una visión del mundo y esa visión del mundo es la que se ha impuesto en la mitad de Cataluña. Es la que se transmite en las escuelas, es la que aparece en la prensa. Pero yo creo que ellos tienen una idea muy instrumental de la lengua y, por tanto, digamos, los que no escribimos en esa lengua no somos autores catalanes, para decirlo de alguna forma. Digamos, a mí nadie me considera autor catalán, pese a que yo hice mi tesis doctoral, la escribí en catalán, he nacido ahí. Digamos, tú no cuentas, porque para ti la lengua no es un acto patriótico. Digamos, para mí escribir es una cuestión de comunicación. Digamos, yo lo que quiero es que alguien me lea, explicar algo. No quiero hacer patria, directamente patria en ese sentido ideológico. Y eso les ha llevado finalmente, y tiene algo que ver con lo que planteaba Valentí, también yo creo que finalmente se han cargado la cultura catalana con eso. Porque con esa obsesión de que todo se haga en catalán, con esa obsesión que tenía Pujol en algún momento y siguen teniendo los independentistas, de que en las librerías hubiera tantos libros en catalán como en castellano,
digamos, hicieron una política de promoción de la cantidad y nadie se preocupó de la calidad. Digamos, lo que cuenta es que haya muchos libros y por eso, digamos, yo entiendo que, por ejemplo, Valentí escriba el ensayo en castellano y yo también lo hago, digamos, porque ¿qué es el ensayo que se escribe hoy en Cataluña? Es un ensayo que le da vueltas permanentemente al tema del independentismo, lo que es ser catalán, lo distintos que somos de los españoles. Se lo han cargado totalmente. Y en el tema de la novela también. Es decir, digamos, Valentí es una excepción en ese sentido. Pero ¿cuántos autores catalanes de novela, dietarios, hoy tienen una mínima calidad que les haga que puedan competir en un mercado que no sea el mercado cerrado que las propias instituciones catalanas y los partidos catalanes están moviendo? Y yo creo que la literatura catalana vive un pésimo momento, entre otras cosas porque, digamos, se fundamenta en esa idea de la utilización partidista patriótica de la lengua. Y con eso hay muchos libros en catalán que yo creo que nadie lee de la misma manera. Y también hay periódicos en catalán, lo que dice Valentí, pero ¿quién lee esos periódicos en catalán? No se ha creado un lector en catalán. Y en todo caso, si se ha creado ese lector en catalán, consume unos productos de baja calidad. Y que a veces llega hasta el ridículo de tener que traducir a Javier Cercas al catalán. Es decir, ¿qué catalán no puede leer a Javier Cercas en castellano? Es decir, y yo creo que con ese juego de la lengua y con esa utilización permanente y dándole vueltas a la lengua, finalmente lo que se ha encargado es a la cultura catalana. Unos profesores de un instituto se habían quejado de que un instituto donde se aplica la inmersión lingüística, ¿no? Que sus alumnos en el patio, en el recreo, hablaban más en castellano que nunca. Esas cosas tienen su importancia. Toda imposición provoca un efecto reactivo. Como recuerdo yo cuando hacíamos el bachillerato en tiempos de Franco, si los profesores de tu instituto eran muy del régimen, tú te hacías un poco de izquierda. Si eran profesores eran demasiado progres, la tendencia era... Y hay algo en la juventud no cuantificado, eso es cierto, no cuantificado, pero la juventud que acudió a las dos grandes manifestaciones era notable y no era solamente juventud jóvenes castellano hablantes, Claro, porque se hace una distinción entre la Cataluña catalano hablante como independentista y la castellano hablante como constitucionalista. Yo creo que esto no es así, es mucho más intrincado. Esto del bilingüismo va familia por familia, puerta por puerta, casa por casa, calle por calle. Tú estás hablando, vas cambiando de registros a cada momento. Estás hablando con un amigo en catalán y él habla con su esposa en castellano y luego su esposa te habla a ti en catalán. Y además, ¿a quién le importa que eso sea así? ¿Dónde está la cuestión? ¿No? Lo que importa es comunicarse. Claro. Tú has comentado que el rey habla un muy buen catalán. ¿Eso es cosa de hooligan o es verdad? No, es verdad. Es verdad. Y también es verdad que buena parte, muchos de nuestros independentistas que hablan mucho de esas cosas, lo escriben y lo hablan muy mal. Sí. No, a ver, no... Sí. Yo pregunto porque el que no lo habla soy yo. No, pero a ver, yo tengo, no voy a decir nombres, pero yo tengo algunos viejos profesores de la Autónoma de Barcelona que a mí me dieron clases y que ahora están en la primera línea del independentismo y que en aquella época eran incapaces de escribir un artículo en catalán. Bueno, ahora están los traductores. Claro, ahora digamos lo arreglan como el algoritmo, el translator, ¿no? Pero es puramente decir una cosa que Valentí ha introducido y es la última que digo.
Valentí decía lo de reconstruir el catalanismo y yo creo que era una cosa que yo quería plantear. Es decir, yo quería plantear aquí si, digamos, el proceso se ha llevado por delante y por lo tanto ha matado también al catalanismo. Y digamos, si es posible en el futuro reconstruir cualquier cosa, una alternativa en ese espacio como se está intentando a partir del catalanismo. O eso es imposible. Bueno, yo doy, digamos, a mí me parece imposible, pero lo planteo también abiertamente. Digamos, yo creo que todos los proyectos que partan del catalanismo no van a funcionar. Tienes que redefinir el lenguaje y luego tienes a convencer a la gente de que ese es el nuevo lenguaje del catalanismo, y eso no se hace en 2 días. Tenemos unas elecciones ahora en otoño. Yo creo, francamente, creo que lo importante para la sociedad catalana es la reconstrucción sólida del centro-derecha catalán, no catalanista. Porque vamos a ir a estas elecciones sin un centro-derecha. Sin un centro-derecha. Por desgracia, el PP tiene los resultados que tiene. Ciudadanos, pues, en fin, ya veremos. Pues ahora van a hacer un proceso de cambio de líder en Cataluña. El PSC se puede fiar en días alternos y entonces no hay un partido de centro-derecha. ¿Cuál es la operación? Yo no sé. Ahí ya no me... UPN, Navarra Suma. Navarra Suma. O sea, lo que yo creo es que el PP no puede prescindir de que sus siglas estén presentes en Cataluña porque es un partido nacional. Lo que pasa es que se puede hacer una operación engarzada con otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando, tú recordarás la operación reformista, que Roca le dijo a Suárez, que estaba entonces con el CDS, y dice, mira, haz las listas que quieras en toda España, pero en Cataluña las hago yo. Y Suárez, según contaba él, porque ya sabemos que los políticos, con perdón por los políticos, cuentan la historia como más les conviene, porque es normal, ¿no? Y dice, no, yo, ¿por qué no? Porque yo estoy escarmentado de la deslealtad de los nacionalismos y, por tanto, el CDS se tiene que presentar en todos los territorios, en todas las circunscripciones. Y, de hecho, en Cataluña no le fue mal. No le fue mal. De hecho, el Partido Reformista no se presentó en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, con la coalición galega, en Mallorca y en Canarias. Pues mira tú cómo están todos. En Mallorca, la señora Munar en la cárcel. Exacto. Sí. Y, en fin. Bueno, pues yo atiendo aquí el que manda, que es el director de este curso. Reclama turno para los participantes, o sea que...